Bienvenidos a Corazón en Sintonía, un espacio donde hablamos desde el corazón, donde exploramos lo que muchas veces dejamos en silencio. Nuestro primer episodio trata sobre el duelo no resuelto, ese dolor que no siempre es por la pérdida de una vida, sino por todo aquello que emocionalmente nos quebró y se quedó sin cerrar ese ciclo. El día de hoy escucharán una historia real y es la historia de una de nosotras y la compartimos con el deseo de sanar, de entender y de ayudar a quienes también estén atravesando por un proceso parecido. Pero antes de escuchar la historia, creemos que es importante hablar un poco sobre qué es el duelo, porque muchas veces pensamos que el duelo solo aparece cuando alguien muere, pero en realidad el duelo es una respuesta emocional natural ante cualquier tipo de pérdida. Puede ser una relación que se ha terminado, un cambio profundo en la vida, o una traición, o una etapa que se está cerrando. Y dentro de ese proceso existe lo que se conoce como el ciclo del duelo. No todas las personas lo viven igual, ni en el mismo orden, pero generalmente se habla de 5 etapas. Lo primero que es negación, ira, negociación, depresión y por último que es la aceptación. La negación es esa primera etapa que nos protege del dolor. Luego de eso llega la ira, cuando nos preguntamos por qué pasó. Después intentamos negociar emocionalmente con lo que sentimos, como si al entenderlo pudiéramos cambiarlo. Y la depresión aparece cuando entendemos la pérdida y nos invade la tristeza. Y finalmente, la aceptación, que no es el olvido, sino la capacidad de seguir adelante con lo que ya se ha aprendido. Y cuando ese ciclo no se completa o este se ve interrumpido, aparece lo que llamamos el duelo no resuelto. Un dolor que se queda ahí, atrapado en alguna parte de nosotros, y eso es precisamente lo que quiero compartir el día de hoy. Vamos a comenzar con la historia que le vamos a contar, la cual es la pérdida de un ser querido, en este caso mi hermana menor que llegó a fallecer en el año de 2015, a finales de diciembre. Todo inició un sábado, cuando normalmente ya terminan las clases y pues inician a entregar tal vez las notas, ¿no? Y en la cual el día sábado de ese tema se llegó a hablar y pasado el día domingo, ella se sentía con una emoción demasiado irritada durante la mañana, a la cual mi hermana se fue tras de los animales. Tanto mis padres y yo nos fuimos a hacer compras a la ciudad porque ya se acercaba Navidad, Año Nuevo y todo ello, ¿no? Eh, Más o menos a 11 de la mañana, mi hermana menor llega a llamar al teléfono a mi padre durante el día, ya cuando nosotros nos encontramos en la ciudad. Ella menciona que hay una alpaca que está dando cría y mi padre le responde de que solo la vigile de lejos y que se tranquila. Y unas cuantas palabras más conversan y llegan a cortar la llamada. Después de ello procedemos a hacer las compras y todo. Pasado media hora, mi hermana mandó omisios como no tenía saldo en el celular y mi padre no se dio cuenta, ¿no? Y pues ya después de un tiempo se da cuenta de que le llegaron esos mensajes de que tal número le intentó llamar, pero no tiene saldo y ese mensaje que llega. Y mi madre como que presiente en ellos como padres. Ese momento mi mamá como que se desespera, ¿no? Pero yo lo llamo que creo que los papás presienten cuando a una hija le está pasando algo. Bueno, es lo que yo entendí al momento de ver sus gestos, las emociones que tenían ellos al momento de ver esos mensajes de mi hermana.
y mi papá le intenta llamar otra vez. En eso mi hermana responde, pero ya no se escucha su voz, simplemente sonido tipo del aire o como si ella estaría agitada, es lo que narra mi papá. Y mi papá corta la llamada y otra vez vuelve a llamar porque piensa que tal vez la señal no está del todo completa arriba donde está mi hermana. Y cuando vuelve a llamar por tercera vez, ella no responde. Al no responder la llamada, em, mi papá se preocupa y piensa que posiblemente le perdió el celular, dos, que tal vez fue al animal donde está echando cría, tres, de que tal vez algo le esté pasando. En eso mi mamá dice: "¿Y si mejor te vas hasta donde está ella para que puedas ver?". Y mi papá dice: "Sí, sí, voy a irme mejor para arriba". Y tal vez le ha perdido el celular o tal vez algo le esté pasando. Y se desesperan y pues mi papá toma carrera, ¿no? Porque no había autos que fuera hasta donde está mi hermana. Más que nada lo que es camino para Huancavelica, no había esos carros porque pasajeros faltaban y todo eso. Entonces, a las finales de tanto estar esperando, varios minutos, decide tomar un auto y se va. Y mi papá narra que al momento de llegar hasta el lugar donde está mi hermana, no encontró en qué lugar estaba sentada. Entonces, en eso mi papá empieza a llamar por su nombre a mi hermana y pues nadie responde, ¿no? Y para ese entonces teníamos un animal, que era un loro, una mascota, llamada Lorena. Cuando mi papá está llamando por su nombre a mi hermana, la Lorena, o sea, el lorito, le responde con un silbido, ¿no? Y sabe dónde está ya mi hermana y se da cuenta, ¿no? Y mi papá va ahí. Y mi hermana, de lejos, dice que mira a mi hermana que está vestida en el piso y pues pareciera que estuviera durmiendo, la cual casi siempre lo hemos hecho, tanto yo y mi hermana, y las demás, mis hermanas, que siempre hemos llegado a dormir, pues en pleno calor, ¿no? Entonces mi papá se enoja, pues no, porque siempre él nos dijo de que no debemos dormir en tanto calor porque nos puede hacer daño, todo ello, pero bueno, nuestra terquedad de nosotros era dormirnos y quedarnos dormidas ahí en el campo. Mi papá cuando se acerca, mi hermana ya estaba su cuerpo tibio y la mascota estaba encima de ella, caminando de un lado para el otro, y mi papá al momento de despertarla, supuestamente porque él pensaba que estaba durmiendo ella, mi hermana ya no estaba pues viva. Entonces mi papá procede a buscar de un lado al otro pensando que a su hija le hicieron algo y alguien supuestamente que él supuso en ese momento, ¿no? De que le mató, la ahogó, le hicieron algo, mil ideas se hizo, buscó de un lado para el otro, no encontró nada. Mi hermana ya estaba su cuerpo tibio, ya no estaba caliente, ¿no? Pero tampoco estaba frío. Entonces en ese momento narró mi papá de que llamó, dice, pues a mis hermanas y después procede a llamarnos a nosotras, a mi mamá y a mí. Cuando estábamos ya cerca a nuestra casa del cerro de ahí nos llama, mencionando que mi hermana había fallecido, mi mamá rompe en llanto ese momento y pues para mí también fue muy, como que no creíble, como que muy impactante. Cuestión de que cuando llegó la noticia nosotros nos fuimos a casa rápido. Mi mamá dijo: "Voy a llevar una fresada". Mi mamá dice que supuso de que mi hermanita esté agonizando o algo le esté pasando, ¿no? Pero no supuso de que ya estaba muerta del todo. Y pues, ese momento lo primero que se me vino a mí a la mente fue que tengo que llegar más rápido hasta donde está mi papá y mi hermana, y pues a la cual a pie no lo voy a poder hacer. Entonces tomé el caballo que tenían mis padres para poder ir más rápido. Y entonces tomé el caballo, me sentía tan triste que estaba llorando y ese momento necesitaba que alguien me abrace o tal vez abrazar yo a ese alguien, ¿no? Y lo primero que recurrí fue a abrazar al caballo cuando yo lo agarré. Y pues pienso que los animales nos entienden muy bien, tal vez nuestro dolor y nuestra alegría, ¿no? Porque al momento de dejarle de abrazar, porque yo al abrazar le empecé a contar qué es lo que estaba pasando. Y cuando le vi al caballo, el caballo
estaba llorando, literalmente que estaba llorando. Y pues como que me sentí un poco mejor porque el animal me estaba entendiendo mi dolor. Y entonces me fui con el animal hasta donde está mi hermana, pero en medio camino mi mamá estaba caminando también ella, ¿no? Así que decidí hacer que el caballo le lleve a mi mamá y yo ir pues a pie tras ella. Cuestión de que llegamos hasta donde está mi hermana ya estaba en el suelo fría, o estaba estirada ahí, o sea, estaba muerta. Mi mamá llegó llorando, gritando, y pasado unos 7 minutos o 5 aproximadamente, llegaron los policías a recoger su cuerpo de mi hermana. Y pues los policías pensaban de que tal vez se tomó veneno o que pasó algo, ¿no? Algo extraño porque así parece que una persona fallezca, pues era muy raro, ¿no? Entonces tenía su comida, había también algo de Milo y nos dijeron que le diéramos a los perros y eso. Le dimos, los perros estaban normal después de comerse y lo recogieron al cuerpo y la mascota no quería salir encima del cuerpo que estaba caminando el lorito de mi hermana, ¿no? Y tuve que agarrarlo a la fuerza al loro porque el lorito hablaba, hablaba mencionando de que, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿No? Por su nombre. Lo recogieron y pues nos fuimos hasta la morgue. Mis hermanas de Huancayo estaban viajando para allá y llegamos a la morgue. Y aquí hay una cosa muy importante, o que tal vez para mí fue en su momento muy importante, que cuando yo llegué hasta donde está mi hermana, le intenté agarrar del brazo y me pasó corriente, no pude tocarla. Ya cuando estábamos en la morgue, su cuerpo estaba ahí ya encima ahí con una frazada envuelta. Le intenté arreglar el zapato y al momento de tocar su pie, otra vez me pasó corriente muy fuerte, como que no pude tocarle a mi hermana. Y pues ya aproximadamente las 7 de la noche, mi hermana, mis hermanas mayores llegaron pues a la morgue y todos lloraban, ¿no? Todos estaban, digamos, cada uno por su lado con su dolor y como que querían saber ellas también qué es lo que había pasado, cómo así, de que falleció, todo con esa curiosidad. Entonces, mencionaron de que ese día no se va a hacer la autopsia, se va a hacer al día siguiente temprano y pues estuvimos ahí hasta aproximadamente 11:30 por ahí de la noche, todos llorando, llegaron algunos más familiares a preguntar qué es lo que había pasado y pues, pero hasta el momento, hasta el día, o sea, el día siguiente, pues yo veía todo ese proceso hasta ese momento que cada uno estaba con su dolor. Nadie de, oye, que yo te apoyo en tu dolor. No, porque creo que cada uno cargaba con ese dolor de la pérdida de mi hermana, ¿no? Y mis papás, pues, de su hija, ¿no? Entonces, al día siguiente llegó la autopsia, pasó el día y pues igual cada uno seguía con su dolor, llegaron más personas, empezaron a preparar el ambiente donde lo van a velar y todo. Y llegó el día del entierro, cuando le llegaron a enterrar. Siento que eso fue la parte más difícil para mí, de poder ver su cajón al momento de entrar hacia la tierra y que le echen tierra. Sentí ahí que una parte de mí se iba, se rompía. Sentí como que una separación muy fuerte ese momento. Y pues fue un dolor muy fuerte en esos días. Bueno, esto lo llego a hablar después de ya casi 7 años que ha fallecido ella. Y pues después de salir de eso, em, solo tuve una persona donde me acompañó emocionalmente, tal vez así un poco más cercana, y la cual tal vez fue mucho de ayuda para mí. Esta historia no termina ahí porque cuando no hablamos de lo que nos duele, lo seguimos cargando en silencio, como es en mi caso, ¿no?
pero el hecho tal vez de poder hablarlo nos ayuda mucho. Este es un duelo que quedó sin resolver, pero hoy empiezo a ponerle como que palabras, nombres a cada dolor que he sentido, como que Gracias por identificarlos. compartir algo tan profundo conmigo. Sé que no ha sido fácil poner en palabras lo que duele y valoro mucho tu valentía y honestidad. Si te parece bien, me gustaría poder conversar un poquito más contigo. ¿Estás lista para que te pueda realizar algunas preguntas? Sí, está bien, estoy lista. Bien, cuéntame, ¿qué sentiste realmente en ese momento en el que te enteraste que tu hermana había fallecido? En ese momento sentí demasiada tristeza, confusión y tal vez me sentía también perdida en ese momento cuando me dijeron de que ella había fallecido. ¿Y te diste permiso para poder sentir ese dolor o lo has escondido? Yo creo que lo he escondido o lo he llegado a reprimir en ese entonces porque no quería sentirme tal vez o verme débil delante de mi madre, quién estaba peor que yo. ¿Ha habido alguien que te ha acompañado emocionalmente después del fallecimiento de tu hermana y también durante ese proceso en el cual tú te has enterado que ha fallecido tu hermana? En ese momento no hubo alguien quien estaba tal vez emocionalmente para mí, pero después de eso sí hubo un muchacho donde me acompañó por largos años a poder yo hablar una y otra vez acerca del tema de mi hermana. Y yo creo que hizo un buen trabajo, digamos un 70%, en poderme escuchar y estar ahí para mí. ¿Y qué cosa te hubiera gustado a ti escuchar en ese momento o qué palabras te hubiera gustado que te digan a ti en ese momento o cómo te hubiera gustado que te hagan sentir a ti? Me hubiera gustado de que ese muchacho que te mencioné, que tal vez profundice un poco más, mencionando tal vez las preguntas que usted ahorita me está haciendo, ¿no? De que en ese momento cómo me llegaba a sentir, o tal vez sería de que, ¿cómo así te enteraste? Desde el inicio a que yo le empiece a contar la historia, como que profundizar, yo creo que eso me hubiera ayudado mucho. Claro. Y luego de esta experiencia, ¿qué has aprendido de ti misma? Lo que llegué a aprender fue mm, a valorar a las personas que uno quiere y si en el momento todavía tienes tal vez ya sea tu papá o tus hermanos muy valiosos para ti o tal vez hasta tu pareja, entonces puedes estar viéndole aquí de 1 minuto, 2 minutos, tal vez ya no esté. Entonces, en su momento hay que decirle tal vez que la quieres o preguntarle de las cosas que tú tienes dudas, porque cuando ya no esté esa persona, te vas a quedar con esa duda, incertidumbre para toda la vida. Claro. Y eso nos lleva a algo muy importante, porque escuchar esta historia o incluso pensar en nuestras propias heridas también nos hace reflexionar, que tal vez muchas de ustedes se estén preguntando por qué me dolió tanto algo que los demás no vieron o por qué me sigue afectando algo después de tanto tiempo. Y es que cuando no se habla de lo que se siente, a veces creemos que pues no es válido o que no tiene el mismo peso que lo que los otros viven. Y eso hace que nos lo guardemos, haciéndolo de que sea mucho más pesado en el tiempo. ¿Y qué opinas tú o por qué crees que nos cuesta tanto darnos ese permiso para poder sentir? Yo creo que el hecho de que nos cueste mostrarnos nuestros sentimientos es al momento de mostrar uno, te sientes como que débil ante las demás personas y eso no nos gusta.
a la mayoría de las personas, ¿no? Y a veces sentimos que si no nos dejamos caer en el dolor, nunca vamos a salir de ahí. Pensamos que si vamos a sentir demasiada tristeza, rabia o confusión, seremos vistas como débiles, ¿no? Como lo dije, pero en realidad a veces esto de sentir es parte de estar vivas o vivos. Y a veces desde pequeños, muchas o muchos aprendemos a reprimir lo que sentimos para no molestar, para no preocupar, o tal vez para que simplemente no nos digan que estamos exagerando, ¿no? Y también esto nos lleva a otra pregunta. ¿Tú también has sentido eso? ¿Y cómo crees que la sociedad influye en nuestra manera de lidiar con el dolor? Sí, justo lo que comentas también es muy cierto que a mí también me ha pasado de que muchas veces sucede de que las personas invalidan, ¿no? Por lo que uno siente, por el hecho de que tal vez no lo ven de la misma forma. Y considero, pues, ¿no? De que a veces la sociedad también tiene una forma muy rígida de poder ver el duelo y solamente a veces es validado cuando se trata del duelo por un fallecimiento o muerte de un familiar. Pero también es importante tener en cuenta que hay muchos otros tipos de duelo que nos pueden doler o nos pueden partir el alma. Puede ser como cambios drásticos, relaciones rotas, traiciones o incluso la pérdida de la parte de uno mismo. Y cuéntame, ¿cómo ves tú o por qué crees que la sociedad minimiza tanto el duelo que no tiene que ver con la muerte? Respondiendo a tu pregunta, creo que sería de que a veces las personas, el hecho de poder ver a una persona emocionalmente destrozada no nos afecta porque necesitamos todavía ver tal vez que haya sangre, que se calle, que se hospitalice y pues recién ahí ellos a veces dicen, oye, sí, está mal, ¿no? Porque no hay tal vez una concientización profunda acerca de los dolores emocionales que uno a veces carga, ¿no? Como persona. Y cuando expresas ese dolor, a veces te dicen cosas como, eso no es nada, o ya deberías estar bien, o no es para tanto, por miedo a ser juzgadas o juzgados. Y muchas personas a veces esto callamos. Pero lo cierto es que cada dolor es válido si es lo que estás sintiendo, ¿no? Y a veces, pero ahora generalizando esto de la sociedad, yo pienso que esto viene desde la crianza, desde cómo han sido influidos por sus padres los niños, ¿no? Y una vez que crezcan, lo que pues no les afecta mucho el hecho de que la persona esté tal vez triste o que digan, oye, ¿sabes qué? Estoy deprimida y estoy medicada, no les afecta porque siempre han crecido con estas palabras que sus papás o las personas que le han criado le dijeron, ya debería estar bien, no es para tanto, y como que con ese pensamiento llegaron a crecer, ¿no? ¿Y crees que hay alguna forma de cambiar esa mentalidad en la sociedad? O también, ¿cómo podemos hacer visible esto que nos duele y que no sea reconocido, ¿no? Yo considero que sí hay formas de poder de cambiar la mentalidad de la sociedad. Primero sería pues promover la educación emocional desde una temprana edad, porque pues es importante poder enseñar sobre todo a los niños a poder reconocer y a procesar el dolor desde una temprana edad. Otro sería poder, yo creo que fomentar la empatía en los medios de comunicación, debido a que pues los medios de comunicación también juegan un papel muy crucial en la forma en cómo se perciben ciertos temas. Y cuéntame, ¿por qué crees que muchas veces nos cuesta hablar de lo que sentimos y el permitirnos poder sanar? Y yo creo que a esto es que las personas, hasta yo mismo contándote en la historia, y menciono de que
no podía como que llorar del todo, expresar ese momento de haberme enterado, porque me sentía vulnerable, ¿no? Y yo no quería eso que viera mi madre. Entonces podemos decir que tenemos tal vez miedo a parecer vulnerables ante las demás personas y esa vulnerabilidad a veces lo asociamos con debilidad, la cual pues no debería ser así. Pero lo cierto es que sentir no nos hace débiles, al contrario, nos permite sanar, estar mejor con uno mismo. Lo que pasa es que cuando no hablamos, el dolor se queda ahí dentro y toma formas más complejas como el insomnio, ansiedad o tristeza constante. Y pues este puede ir creciendo, después de tristeza pasa a ser depresión, ¿no? Y pues podemos llegar hasta la etapa donde tal vez podamos depender de una pastilla para poder estar estables. ¿Y tú alguna vez sentiste que hablar de tus sentimientos, ya sea a tus padres o a las demás personas cercanas que tú tenías, te hacía parecer débil? ¿Y cómo lograste superarlo esto? Mm, Sí me ha pasado de que en algún momento he sentido de que al momento de hablar de lo que sentía sí me hacía parecer débil, pero también lo he logrado superar, pues sobre todo contándole a alguien muy cercano, en este caso, pues a mi mamá, que es la persona a la cual yo le tengo mucha confianza, y de alguna forma también esto me ha ayudado a liberar lo que yo sentía en ese momento. Además de que también cuando tú comunicas lo que sientes o le cuentas lo que está pasándote a otra persona, también creo que es una forma de poder conectar con el otro. Y como tú mencionas, es importante pues hablar, porque hablar también libera. Y pues es como que darle espacio al dolor para que pueda expresarse. Y de alguna forma esto también nos permite sanar de una manera más profunda. Y pues lo que menciona también que es importante que nos ayuda a conectar con el otro. Y nos recuerda que no estamos solos o solas durante este proceso. Y en tu caso, ¿cómo te ayudó a ti a hablar sobre tu dolor? ¿Y qué sentiste al compartir tu historia? Lo que a mí me ayudó, mm, tal vez no me ayudó, simplemente mi cuerpo hizo que a mí mismo me obligara a poder hablar, porque el hecho de seguir reprimiendo a veces te cargas de mucha tristeza, también de amargura y todo el tiempo andas renegando y a la mínima discusión que uno tiene a veces tiendes a llorar mucho, ¿no? Entonces, todo ese hecho a mí me obligó, digamos que a poder hablar o contar a esa persona y sentirme como que más libre. Entonces, lo que hacía es un poco más hablar con las personas que eran cercanas para mí, poder hablarlo, contarlo, y pues yo miraba que cada vez era menos el dolor al momento de contar, como el día de hoy, ¿no? Porque al principio fue muy difícil, pero hablar de mi dolor me permitió no sentirme tan sola. Cuando lo compartes, el dolor pierde un poco de su peso en uno, ¿no? Porque otras personas también lo entienden, te escuchan, están ahí para ti y es un proceso muy liberador. Y pues el día de hoy, al yo contar esta historia, ya no me siento como al inicio triste, frustrada, confundida, llorando, termino la historia llorando, ¿no? Y pues ahora ya no es así y cómo he podido avanzar. ¿Y qué consejos le darías a alguien que aún tiene miedo de poder hablar de su dolor? Bueno, el consejo que yo le daría a alguien que tiene miedo a hablar sobre su dolor es que primero no se tiene que contar todo de a golpe o todo en un solo momento. Se puede empezar con pequeñas partes con las cuales la persona se siente segura de hablar de eso. Otro también que es muy importante es elegir bien a quién se lo estás contando, ¿no? Porque no todas las personas también saben escuchar. Es importante buscar a alguien que les inspire confianza y que no te juzgue al momento de escucharte.
Y otro también recordar de que es válido tener miedo. eh, y también importante mencionar de que el miedo no significa pues que eres una persona débil, sino pues significa que te estás acercando a algo importante. Y sentirlo también ya es parte del proceso de sanar. Y otro también que puede ser muy importante pues es escribir sobre lo que te ha pasado, sobre lo que te ha sucedido. Em, Otro, pues muy importante, pues también puede ser el buscar un acompañamiento profesional para que te pueda ayudar a poder sanar ese proceso de duelo. Y cuéntame, ¿cómo crees que esta experiencia te ha ayudado a ti a aprender más sobre ti misma? ¿Qué lecciones has sacado sobre todo este proceso? Me ayudó mucho a darme cuenta de que soy tal vez más fuerte de lo que yo pensaba, porque yo sentía que esta situación, sentía que me iba a morir, a esa intensidad sentía eso, ¿no? También aprendí que no todo se resuelve rápido, que tampoco no todo se sana rápido, toma mucho tiempo, pero que cada paso que doy hacia mi sanación es muy importante, porque eso te ayuda a día a continuar con tal vez las metas que tú vas teniendo, porque si te vas a estancar en un lado, no vas a poder avanzar, ¿no? ¿Y qué lecciones crees que nos puede dejar a todas o todos el poder sanar de un duelo no resuelto? Bueno, las lecciones importantes que nos puede dejar el sanar un duelo no resuelto, creo que es la importancia de poder aceptar el dolor, porque pues el aceptar el dolor es tener en cuenta que es una parte de la experiencia humana por el cual todos en algún momento vamos a poder pasar y evitar ese proceso o tratar como que de eliminarlo es como que tratar de alargarlo más, ¿no? De no podernos permitir sanar. Y otro creo que es el reconocer nuestras propias necesidades emocionales que cada uno de nosotros tenemos, porque el duelo nos enseña a ser más conscientes de lo que realmente necesitamos para sanar, ya sea tiempo, espacio, apoyo o momentos de soledad. Y también pues nos ayuda a tener mayor resiliencia también a poder poder superar cualquier circunstancia que se nos atraviesa en la vida, ¿no? Y otra lección muy importante de lo que se ha venido hablando durante todo este proceso de podcast ha sido que es la importancia de poder hablar sobre el dolor o contarle a alguien cercano y lo más importante también que es contarle a un psicólogo o a algún terapeuta, algún familiar o algún amigo, porque es una forma muy poderosa de poder liberar lo que estamos sintiendo, lo que tenemos acumulado en ese momento. Sí, tienes mucha razón. Prácticamente es aprender a convivir con nuestro duelo, porque no vamos a poder olvidarlo, dejarlo atrás, ¿no? Y pues a quienes nos están escuchando, si están sintiendo algo parecido, no están solos, hablen, lloren, busquen ayuda, no tienen que cargarlo solos, ¿no? Todo este proceso que ustedes van llevando. Gracias por estar aquí. Este ha sido un episodio muy íntimo. Nos escuchamos en el próximo episodio con el corazón abierto. Sí, y tú también, si tienes una historia que te gustaría compartirnos con nosotras, escríbenos al correo que es corazonesensintonía03@gmail.com. Queremos leerte, escucharte y poder acompañarte. Y todas decimos, Nos esto esto, fue corazón en sintonía. sintonía. Hasta la Sí. próxima.